¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada de Radio Cotillo, el podcast de cinta americana. Denis, ¿cuánto tiempo, no? Ha sido un invierno muy largo. Un invierno muy largo, además, como estaba diciendo, si hubieses llamado 5 minutos antes, hubieses escuchado un coro de coyotes aquí en el desierto de Borrego, ¿eh? Habría sido un ambiente muy agradable para arrancar esta nueva temporada en la que, bueno, ha sido larga la pretemporada nuestra particular, pero tenemos mucho que contar. Hemos trabajado también bastante para preparar cosas como esta nueva sección, por llamarlo de alguna forma, que traemos hoy a todos nuestros oyentes. Y antes de empezar, quería recordar que este podcast sigue patrocinado en este episodio en concreto por nuestros amigos de MIPS, que bueno, es una empresa tecnológica del mundo de la moto que ha desarrollado un sistema implantado en más de 100 marcas de cascos, un sinfín de modelos, cuya principal función es ayudar a reducir ciertos movimientos rotacionales, la fuerza de estos movimientos, porque, bueno, en caso de que no se hiciera gracias a esta tecnología, pues podrían afectar al cerebro en caso de accidente en moto. Y bueno, pues al final es una funcionalidad, una empresa que ayuda a mejorar la seguridad en moto y es algo en lo que desde la Fundación Noyes, desde el Noyes Camp, desde Cinta Americana y Radio Cotillo, pues se está intentando fomentar muchísimo. Así que animamos a todos nuestros oyentes a visitar MIPS, a conocer sus productos y por supuesto a aplicarlos en su día a día, pues sea en circuito o para disfrutar de la moto los fines de semana. Denis, estamos grabando esto martes antes de las 6 de la tarde y llevamos 2 días de test en Sepang, de shakedown. ¿Cómo has visto? Primero lideró Raúl Fernández, luego Maverick Viñales. ¿Qué has podido extraer de estos 2 días? Bueno, he visto que Maverick ha hecho un tiempo, ha bajado ya de 2 minutos, ha hecho un tiempo 1:59.6, que es un buen tiempo para el primer día. Bueno, sería un buen tiempo para el primer día de entrenamientos. Está más o menos a un segundo de lo que serían los tiempos de crono y un ritmo no muy lejos de lo que sería el ritmo de carrera. Hemos visto Pirro con la Ducati, la única Ducati en pista todavía, que ha sido segundo. Bezzecchi, bueno, la segunda Ducati que no es oficial, Bezzecchi semioficial, ha hecho mejor tiempo de los rookies. Gardner parece que tener problemas de muñeca. Uh -huh. Y pues Fernández, muy rápido el primer día, el segundo día ha trabajado más en puesta a punto. Uh -huh. También está Aprilia haciendo un trabajo intenso. Recordemos que tienen concesiones, entonces pueden rodar. Y bueno, de todos modos, se incorporará Aleix Espargaró en los próximos días y bueno, pues están aprovechando para subir. Recordemos también que es algo en lo que tú incidiste mucho durante el año pasado, que el tema de los motores se ha descongelado, entonces puede haber muchas novedades en las motos, así que van a ser unos test muy interesantes porque además luego vienen 3 días de test en Indonesia, en un circuito que conocemos muy bien por el Mundial de Superbike, pero que a ver qué pasa con los prototipos de la categoría reina. Otra cosa que quería comentar contigo rápidamente antes de entrar en tus anécdotas, ahora hablaremos un poco sobre esta nueva sección, es la condición física de Marc Márquez. Recordemos que tenía esa diplopía, ese problema en la visión a finales de 2021, pero parece que está superado o que al menos su condición física es prometedora, ¿no? Por todo lo que hemos visto, la recuperación ha sido completa. Es decir, no están guardando, no hay perros. Están diciendo que está en condiciones, ha hecho pruebas con 2 tipos de moto de carretera, bueno, de carreras, Uh -huh. Superbike y 600. También ha hecho pues una buena jornada con la moto de enduro, que es de donde ha venido ya la lesión. Y yo le pongo. Mira, si Mark está bien como estaba justo antes de tener este accidente entrenando, yo le pondría como favorito este año, cambiando mis opiniones de final de temporada, porque aunque Bagnaia ha acabado muy bien, todavía no se ha tenido que enfrentar con un Mark 100 a 100%. Ya veremos. Sí, la temporada pinta muy interesante. Y bueno, haremos algún análisis de esos test, pero antes toca arrancar, toca, bueno, engrasar la máquina. Dime.
¿Quieres decir algo? No, yo diría solamente una cosa. Lo que Ujú. va a ser más interesante es ver, primero, si Honda ha hecho lo que me imagino que habrán hecho, que es buscar más caballos todavía, porque lo que le fastidia más a los de Honda, más que perder carreras, es que le adelanten en recta o que se van de ellos. Entonces, yo creo que si Honda, después de tener los motores congelados durante 2 años, yo creo que vamos a ver velocidades, si hay buen tiempo, en Mugello, al orden de los, bueno, por encima de 362, que es el récord ahora mismo. Y también a ver si Yamaha ha caído en la trampa de hacerle demasiado caso a los pilotos que piden más potencia, porque históricamente, esto lo estaba comentando con Rainey hace poco, históricamente cuando Yamaha busca más potencia es cuando se meten en líos. Sí, por poner un poco de contexto, Fabio Quartararo incluso dijo que si Yamaha no cumplía con eso de tener más potencia, puede incluso afectar a sus planes de renovación, con lo cual es un anzuelo en el que, como tú dices, si muerden, pues quizá pierdan un poco de la filosofía de esa moto que tantos éxitos le ha dado, pero bueno, parece también que es a lo que están tendiendo las fábricas de MotoGP. Pero bueno, veremos qué pasa en esos primeros test en Sepang. Y antes, como decía, vamos a engrasar la máquina con una nueva sección. Realmente es una sección que hemos reciclado un poco, que es la de preguntas y respuestas, pero que ahora va a ser un poco más de carácter anecdótico. Nos vamos a traer anécdotas de esas que tú siempre has tenido como gala y que vamos a pues rescatar del cajón para disfrutar de ellas. También intentando, por supuesto, que estén enganchadas con la actualidad o con preguntas de nuestros oyentes. Así que, si te parece, animamos a la gente primero a que antes de escucharnos se suscriba, porque sigue habiendo bastantes polizones que nos ven pero no están suscritos. Y empezamos con la primera de ellas, que no podría ser otra, siendo la primera, que hablar sobre el número uno. Es algo de lo que hemos hablado en Cinta Americana durante este invierno, porque Jorge López Duarte tuvo muy buen ojo y vio una foto en la que Kenny Roberts llevaba el número uno en 1978, que era su año de rookie. Entonces, nos generó una gran duda al equipo de Cinta Americana y empezamos a investigar y ha llegado a conclusiones bastante interesantes, ¿no, Denis? Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, nosotros hemos dicho que hasta aquel momento el campeón en título, siempre por tradición y hasta por reglamento, aunque de hecho no era por reglamento, simplemente era pues la costumbre, llevaba el uno, pero después he encontrado que en el año 50, que es el segundo año del Mundial, ya empezamos mal, porque el campeón del mundo era Les Graham, pero Harold Donnell había ganado la Isla de Man el año anterior y los de la Isla de Man decían, el Mundial no nos importa. Y ellos pusieron el número uno en la primera carrera del segundo año del Mundial al piloto que no le tocaba. Algunos pilotos empiezan a hablar del número uno como si fuera gafe, ¿sabes? Johnny Ray durante 6 años ha llevado el número uno y aunque ha perdido el uno a Razgatlioglu para el año que viene, no creo que le ha traído ninguna mala suerte. Ha sido, como hemos dicho en el artículo de Cinta Americana, en la época moderna, bueno, primero una anécdota. Uh -huh. Hablando de un número que solo se ha llevado una vez, he descubierto, Martin Rains me ha mandado un texto, un correo, diciendo que en la primera carrera del año 76, Phil Reed llevó el número 0 en el Gran Premio de Francia. Pues cuando he leído esto me he puesto a buscar información y al final, y ha sido en el blog de Manuel Pecino, por fin he encontrado el porqué de todo esto. Es que Phil Reed ganó el título delante de Agustini el año anterior, pero Phil estaba pidiendo máximo de prima de salida, porque los pilotos antes, hasta en una fábrica como MV Agusta, vivían de prima de salida. Y Reed dijo, si no me pagan lo que yo os pido, no corro. Entonces los franceses, igual de tranquilos, dijeron, bueno, muy bien, entonces vamos a dar el número uno a Tepilán Sivuri, que ha sido tercero el año
anterior, pero como Gianfranco Bonera no corría, pues daban esto y Reed de pronto tuvo que decir, no voy a correr, tengo que correr porque tengo contrato con MV. Es obligatorio, dijo Reed, que mi número sea el número más bajo, que cuando la gente ve la lista de pilotos, ven a Phil Reed primero. Entonces, tiene ningún problema, el 0. Y Reed corrió con el 0. A partir de aquel entonces, Giacomo Agostini llevó el 1 hasta que al final, bueno, lo llevó todo el año siguiente y después de esto, hasta Barry Sheene, cuando Barry decidió seguir con el número 7 después de ganar el título en el 76. A partir de ahí ha sido lógico, obligatorio, hasta Sheene lo llevó 2 años, después pasó otra vez a Kenny Roberts con el 1, todos los campeones llevando el 1, hasta Valentino Rossi, que decidió seguir con 46. Entonces, he pensado, incluso he hablado con algún piloto que no le voy a nombrar, diciendo que, y él no ha sido campeón del mundo todavía, dice, pero si yo gano el título tendré que pensar 2 veces, porque parece que los que ponen el número pierden el año siguiente. Hasta cierto punto, en el 99, Alex Crivier ganó el título, puso el 1, quedó 9º el año siguiente. Roberts Jr. Del título al 11º el año siguiente. Nicky Hayden del 1º al 8º. Casey Stoner sí que lo puso 2 veces y en cada ocasión quedó, pues, en el 2007 ganó el título, el 2008 quedó 2º y también en el 11 ganó el título y quedó 3º, que no es exactamente mala suerte. Jorge Lorenzo lo puso para la temporada 2011, pero después, después de ganarlo en 2010 y después optó por el 99 con los 2 otros títulos. No tiene ninguna importancia, pero Mick Doohan dice, Mick siempre se cabreaba. Cuando veía un piloto llevando el número que no le tocaba, decía, ¿y qué es eso? Dice que si eres el 4, tienes que llevar el 4 para que yo tengo muy claro lo que os hice el año anterior. Dijo que hay que estar orgulloso de su número y llevarlo. Wayne Rainey dijo que cuando yo bajaba al garaje, cada vez que veía el 1 en el garaje, sentía una obligación, porque tenía muy claro que todo el paddock me quería quitar este número. Pero esa es una tradición más americana, digamos, que europea. Jay Springsteen, el gran campeón de flat track en Estados Unidos, me dijo una vez en Indianapolis, flat track, que dice, tu número es como tu rango. Si no llevas el número, no sabemos si eres soldado, sargento, coronel, no sabemos a quién tenemos que saludar. Yo no sé si algún futuro campeón va a poner el 1. Si el campeón es americano, y esto va a costar, pero si el campeón del mundo es norteamericano, seguro que llevará el 1. Y creo que si es australiano también. Pero tampoco es un tema muy importante. Simplemente ha sido anecdótica ver a Kenny Roberts llevando aquel número cuando no le tocaba. Entonces, para enterarme del por qué Roberts llevó el 1 cuando el 1 era el número de Barry Sheene, aunque Sheene no lo quiso llevar, lo que no era normal es que viéramos un número 1 en pista cuando el campeón en título estaba corriendo, pero con otro número. Pegué una llamada a Kenny Roberts, le encontré con muchas ganas de contestar. Dijo, era porque los inútiles de mi equipo se olvidaban de pedir a la FIM el número que yo había pedido, y el número que Roberts había pedido era el 80, porque esto era su número favorito. El 46 de Kenny Roberts o el 7 de Kenny Roberts era el 80, que era su número de flat track. Pero dijo que como no habían pedido nada cuando llega al primer Gran Premio, le colocan algunas veces el 2, otras veces el 3 y en algunos grandes premios el 1, porque eran los promotores enfadados por el hecho de no tener un número 1 en pista. Y como Sheene había pues optado por el 7, pues los promotores mismos decidieron que hay que tener un número 1 en pista para el póster, para el programa del Gran Premio, y por eso lo han pedido para Kenny Roberts.
Sí, a mí me pareció una historia muy interesante, además, viendo cómo evolucionaba según hablabas con Kenny Roberts y demás, y desde aquí animo a todos los oyentes a que vayan a la web de Cinta Americana y le echen un vistazo al texto, porque desarrollas esta misma anécdota de otra forma que también me parece muy interesante y es una buena lectura para esta semana de test. Seguimos, si te parece, con una pregunta o bueno, una solicitud de anécdota de Honorato Pérez, porque hay un piloto del que hemos hablado en este podcast y sobre el que queríamos hablar, porque queríamos hablar sobre pilotos latinoamericanos, que es Johnny Cecotto. Hemos estado investigando y no tenemos muy claro exactamente la pronunciación, ¿no? Tú decías que en Venezuela eso de llamarle Cecotto no se estila, ¿no? Cecotto, Johnny Cecotto es como bueno, yo trabajé un rato en Caracas, un periódico y claro, la ZZ no se No. emplea, entonces algunos le llamaban Johnny Cecotto porque el apellido era italiano, pero yo Ujú, creo que a nivel mundial era Johnny Cecotto. Digo, ujú. Johnny Cecotto. Sí, sí, claro, dependiendo de si se pronuncia la C o no, como en España. El caso es que este piloto sorprendió al mundo realmente compitiendo de tú a tú con Kenny Roberts y con incluso ya como Agostini en categorías como 7,5, 2,5. Y este usuario, Norato, nos pide, bueno, que des tu opinión, que recuerdes al piloto venezolano. Johnny Cecotto tuvo una entrada en escena grande en el año Sí. 75 irrepetible. Primero hablo de lo que hizo en el Mundial, pero después otra anécdota que viene justo antes del Mundial. Pero Johnny, llevando las Yamaha 2,5 y 3,5 de Venemotos, el importador era André Hipólito, el padre de Vito Hipólito, que ha sido presidente de la FIM justo antes de Jorge Viegas, que ahora es presidente. Johnny llegó a Francia, a Le Castillet, y no solamente ganó en 2,5, sino ganó en 3,5 también. Ahora, no es como gana por primera vez en una nueva categoría, habiendo corrido en otra, como pasa muchas veces. No, eso es lo que pasa, que no conocía ninguno de los circuitos. Llegó allá, hace poles, gana 2 carreras y encima gana el mundial de 3,5. Algún día tenemos, Christian, que hablar de los mundiales perdidos de 50, 80 y Encantado. también de 3,5, porque 3,5 era fantástico. Era el primer enfrentamiento entre las MV 4 tiempos y las Yamaha bicilíndricas o incluso tricilíndricas en algún caso. Pero Johnny era hijo de su padre, era campeón de Venezuela con una Norton Manx y él con 17 años ganó también el mismo título de su padre. Empezaba ya a avanzar, llegó a ser tan rápido, tan bueno, que Hipólito decidió mandar un equipo al Mundial. Es decir, increíble, Sí. mandando un, Venezuela es un país que tiene cultura motociclista desde hace mucho tiempo. El primer Gran Premio de las Américas se celebró en Venezuela en el 61, 1961 y 62, antes del primer Gran Premio de Estados Unidos, 64, y el primer de Canadá en el 67. Pero la anécdota que yo os quiero contar, que yo te quiero contar, que da Ujú. una impresión sobre lo que era un tío que llega de la nada y sorprende a todo el mundo, Daytona. En el 75, Daytona era posiblemente la carrera más importante del mundo, aunque no era puntuable para nada, pero era el comienzo de las hostilidades. Venían todos los ingleses, fabricantes, 200 millas. Entonces, aparece ahí en primera fila Kenny Roberts, Gene Romero, Tepulán Siguri, Steve Baker, que son apellidos fuertes en aquella época, y otro piloto, Johnny Cecotto de Venezuela, llevando una OW 31 de Venemotos en primera fila. Justo antes de la salida, uno de los comisarios salta a la pista y ve debajo de la Yamaha de Cecotto, ve gotitas de lo que él pensaba que era aceite. Entonces, con todos los equipos venezolanos protestando,
le sacan de la pista. Incluso hubo gente que pensaba que era una conspiración para que no ganase ningún extranjero, ya que solo Lansbury entre los pilotos oficiales no era norteamericano. Tampoco era así, simplemente que habían confundido agua, que la moto estaba echando un poco de agua, y cuando ya habían salido casi, bueno, 50 y pico pilotos, el director de carrera tomó la decisión de dejar salir al venezolano. Entonces le sueltan el último. 2 vueltas después ha adelantado media parrilla y va el 25, y cuando llegan a las últimas vueltas, él ya adelanta a Giacomo Agostini, que iba tercero en aquel momento, y iba a por Romero y por Baker, pero al final empezó a calentarse y quedó tercero en el Gran Premio. En el año 91, la Federación Norteamericana, después de 50 años, el 50 aniversario del circuito de Daytona, hicieron una votación entre todos los socios, afición, expilotos, cuál era la actuación más emocionante que habían visto en Daytona en los medio siglo, y votaron por lo de Johnny Cecotto, aquella remontada. Aquel mismo año, otra carrera muy importante, las 200 millas de Imola, Cecotto vaya y gana. Es verdad, Roberts iba primero, tuvo un problema y Cecotto ganó. Y yo te cuento una anécdota más personal relacionada a Johnny Cecotto. Yo estaba haciendo mis primeros años del Mundial como reportero fijo, iba a Salzburgring, en Austria, en el 79. Y cuando llego a la sala de prensa, me dice el jefe de prensa que hay un señor venezolano que aquí te está buscando. Y me encuentro con un tío de Radio Caracas, no sé exactamente cómo se llamaba, pero era Radio Caracas, y había venido para hacer una grabación en directo. Le habían mandado desde Caracas para hacer una grabación de la gran carrera de Johnny Cecotto, que estaba ya como uno de los grandes rivales de Roberts. Y se había contactado conmigo porque había hablado con mis viejos jefes del periódico en Caracas, con Clemente Cohen, que dijo, bueno, busca al Dennis, que me parece que está en el Mundial, te ayudará. Este fue mi debut como comentarista. No había cabina, tampoco pantalla, tampoco televisión, tampoco resultados, ni una hoja de nada. Yo y este señor venezolano estuvimos en césped, en la colina, solo veíamos la recta, tenía una mesa plegable, una cable enorme que iba a la sala de prensa y 2 micros y los 2 sentados. Y este señor me dijo que él no sabía absolutamente nada de motos, en absoluto. Entonces me presentó y ahí me encuentro yo con un micro hablando con Venezuela. Y solo veo las motos cuando pasan por la recta. Pero claro, tenía que contar mucha historia. Y de golpe deja de pasar Cecotto. Y yo iba a enterarme de lo que había pasado y escuché al comentarista jefe decir, y ahora volveremos la conexión a Caracas. Y se acabó. Entonces, este fue 2 vueltas o 3 vueltas, mi debut como comentarista. Resulta que la caída era importante. Johnny sufrió una rotura de rodilla que le hizo perder 4 carreras y le perjudicó no solamente en el Mundial de 500, sino en el Mundial de Fórmula 7,5, que él era campeón de Fórmula 7,5 en el 78 y estaba defendiendo título y lo perdió, aunque ganó 5 grandes premios. Bueno, muy deprisa, este es Johnny Cecotto, que después, Johnny Cecotto, que después se destacó llegó a correr en Fórmula 1, Touring Cars en Alemania, cosas de 4 ruedas que no controlo mucho, pero Johnny ganó 17 grandes premios, campeón del mundo de 350, igual que Carlos Lavado, otro venezolano que ganó 17 grandes premios, ha sido campeón 2 veces de 2,5.
cuando algún día tenemos que dedicarnos a hablar de los pilotos, de lo que se llamaba aquí en Estados Unidos los del sur de la frontera, ganadores como Cecotto, Lavado, Sebas Porto, que ganó 7 grandes premios, Iván Palacese, que ganó 2 grandes premios y perdió la vida en Hockenheim en el 89. Llegué a conocer a Palacese aquel año, conocí a su madre también que le acompañaba y era terrible aquello. Bueno, ojalá que algún día podamos ver en el Gran Circuito Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México un gran premio también. Sé que has trabajado durante el invierno para tener ese podcast, todavía no ha sido posible porque al final, bueno, hay que contactar con entrevistados y demás, pero intentaremos hacerlo lo antes posible. Claro, la gente de mi generación crecimos, por ejemplo, con la rivalidad de Sebas Porto y Dani Pedrosa, y lo comento también porque has hablado sobre 3,5. Acepto esa idea de hacer un podcast sobre 3,5, 7,5, esas categorías perdidas, pero te pediría también hacer uno sobre 2,5 porque para mí era la mejor categoría, creo que era el equilibrio perfecto de motos y la he hecho mucho de menos, así que dedicar un día a esa categoría intermedia que bueno, era espectacular, me gustaría mucho. Seguimos con la última anécdota de este primer episodio de la temporada y bueno, queremos hablar sobre finales de carrera ajustados. En 2021 hubo 4 carreras con diferencia de menos de un segundo entre el ganador y el siguiente piloto. Bagnaia, perdón, ganó 3 de ellas y has repasado los resultados durante muchos años para, bueno, ver quién es el rey de estos finales y qué tipo de carreras eran las que tenían este tipo de finales y de momentos de la bandera cuadros. Cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que cuando la gente habla la afición habla de carreras que han visto, casi siempre hablan de estos photo finish, esta última vuelta con el adelantamiento en la última curva. Como has dicho, hemos visto 4 carreras muy de este estilo el año pasado. Yo creo que esta mañana, como te he dicho, me han despertado los coyotes aullando aquí al lado de casa y estaba pensando en esta retransmisión y además decidí que quise ver de nuevo, porque tenemos el lujo hoy en día con todo de Dona de poder ver grandes premios. Entonces, esta mañana, escuchando coyotes, he visto el Gran Premio de Japón del año 93. La única vez en 6 ocasiones, cuando Wayne Rainey y Kevin Swans han acabado una carrera separado por menos de un segundo, la única vez que ganó Wayne. Y cada vez que cuando hablo con Wayne, es la única carrera que quiere comentar de los con Kevin. Pero la verdad es que el Mundial empezó en el 49. 2 de las primeras 6 carreras estaban decididas por menos de un segundo. Después, en los próximos 10 años, solo 7 carreras. Y a final de esto, hubo una década entera sin ninguna carrera decidido en la categoría reina por un segundo. Fue la época de dominio de MV Agusta, ¿sabes? Y todo cambió en el 73, que cuando hablamos de la época moderna, para mí la época moderna empieza en el 73 cuando llegan las Yamaha oficiales a 500. Con Jarno Särnen. A partir de esta época, pues hemos visto épocas de pilotos legendarios y he querido repasar los resultados para ver cuáles de ellos, no los que han ganado más títulos, ni más carreras, sino los que han conseguido ganar más carreras cuando el margen de victoria ha sido pues de menos de un segundo. Hemos estado el año pasado, ¿te acuerdas? A final de temporada inventábamos el título de príncipe de otoño. Pues ahora vamos a inventar otro, el título de Terminator, de quien termina mejor las carreras. El gran Terminator, le tenemos que imaginar al piloto como un Schwarzenegger mirando hacia atrás y diciendo hasta luego, baby, como en la película.
El primero, estadísticamente, yo lo que estoy buscando son carreras de menos de un segundo y pilotos que han estado a lo menos en 15 carreras de este tipo. El primer candidato para Terminator es Kevin Swans. Cuando piensas en Kevin, piensas en aquellos adelantamientos de última vuelta como contra Rainey en Donington Park, sobre todo, y en Hockenheim también Rainey. Por eso digo que cuando hablo con Wayne, intento no hablar mucho de este tema. Por eso hablamos de otra carrera cuando él le ganó a Kevin. Swans estuvo implicado 15 veces en carreras decididas por un segundo. Menos de un segundo. Ganó 10 y perdió 5. En un momento dado, ganó a Rainey en el 90, le ganó 1, 2. Llegó a ganar a Wayne 5 veces. No carreras consecutivas en el mundial, sino carreras consecutivas decididas por un segundo, menos de un segundo. Y llegamos al 93, el último año de Wayne, el Gran Premio de Japón en Suzuka, y este fue, además, lo he visto por completo esta mañana y estuve emocionado. Lo estaba viendo con Heidi, con mi mujer, y aunque sabemos que es una grabación de una carrera de hace 30 años, estamos haciendo comentarios como ahora Wayne no puede hacer nada, ahora parece que Ito lo va a ganar. Era la época cuando Honda llegó al Mundial en el 93 con inyección. Y la gente habla hoy en día, Christian, de cómo la Ducati gana a la Yamaha en recta. Si vuelves alguna vez a volver a ver los grandes premios de Hockenheim, de Alemania, del 93 y de Japón, parece una 500 corriendo contra una 3,5. Shinichi Ito con la Honda de inyección adelanta con tanta facilidad no solamente a Swans con la Suzuki y Rainey con la Yamaha, sino a Darrell Beatty con la otra Honda con carburadores. Era emocionante. Incluso hablé con Wayne y Kevin de aquella carrera y de la carrera de Alemania, cuando por primera vez hemos visto una moto superar la barrera mágica de 300 kilómetros por hora, que era ya una barrera infranqueable. Wayne dijo que cuando él iba por la recta de Suzuka con la Yamaha, de pronto empezaba a notar cómo bajaba de vueltas su motor. Pensaba que tenía un problema de moto y era el efecto rebufo de la Honda llegando a una velocidad tan superior que le estropeaba todavía el rebufo o la manera que la Yamaha cerraba el aire detrás. Y dice que incluso sabía por cuál lado iba a adelantar Ito porque alguna fuerza le daba miedo. Dice, alguna fuerza me empujaba a la derecha y sabía que iba a entrar por la izquierda. De todas maneras, Kevin Swans dominaba casi todas las carreras. Yo hablo de la que perdió porque era la excepción. Ver a Kevin Swans perder una carrera en la última vuelta a Wayne Rainey es casi inverosímil, porque la diferencia entre los dos pilotos era que Wayne con Dunlop, estamos hablando de un mundial sin electrónica, con motores salvajes, los pilotos controlando el control de tracción era el freno trasero. Están trabajando con el freno trasero para evitar los derrapajes. La diferencia de gomas, todo aquello era otro mundo. Y cuando Wayne ganó aquella carrera en la última vuelta, esto para él casi más importante que los mundiales que ganó, porque había perdido en Suzuka cuando se equivocó de la última vuelta, la primera vez que los dos se enfrentaron en el 89. Bueno, pasando lo de Kevin Swans, vamos a decir, Kevin había ganado vamos a ver, el 60%, no, el 67% de sus carreras decididos por un segundo. ¿Quién puede mejor? ¿Quién está a nivel de es una buena cifra, ¿eh?
Es una bastante buena cifra. Llega Mick Doohan, y es curioso observar una cosa de Mick Doohan. Los pilotos, cuando hablas con los pilotos, lo que le duelen es la carrera que les ha escapado por un par de décimas. Imagínate al Doohan, que llegó al Mundial, un piloto que se arriesgaba tanto y daba miedo verle en el 89, cuando llegó al Mundial, llegó a tener un apodo terrible que nadie se atrevió a decirlo a su cara. Pero los ingleses, que hay que dejarles comer aparte, los ingleses, sobre todo Mike Scott, le puso el apodo de muerto en julio. Le llamábamos Dead in July, pero no delante de él, por supuesto. Porque la verdad es que al ver cómo corría, Mike Scott dice, yo me acuerdo, lo dijo, yo creo que esto no pase de julio. Mick, sus primeras victorias, bueno, sus primeras carreras muy apretadas eran con Kevin Swans, sobre todo con Swans, Rainey y Cadalora. Sus primeras 6 carreras entre el 91, 92, 93, decididos por un segundo, mucho menos de un segundo. Incluso perdió a Rainey por 5 centésimas, perdió todas. Esta última vuelta, Mick perdió. Hasta llegando al 94, cuando ganó a Swans en una carrera, y después en el 95 empezó la gran rivalidad de Mick Doohan. Y su gran rival no era Kevin Swans, no era Wayne Rainey, no era Cadalora, no era Beatty. En la película documental que hizo Dorna, Racing Together, yo cuando me entrevistaron, yo no tenía ninguna duda en decir que el gran rival de Mick Doohan era Alex Crivillé. Y eso sorprendieron a algunos, porque la verdad es que cuando tú te pones a pensar en la presión que tuvo que aguantar Alex Crivillé, compartiendo garaje, él y Gilles Bigot, su jefe de mecánicos, con Mick Doohan y Jeremy Burgess. Incluso me dijo Burgess, hicimos todo lo posible para putear a Alex. ¿Sabes? Es decir, el garaje tenía una línea en medio invisible y yo conseguí que esta línea invisible nos daba a nosotros el 60% del espacio. Cuando ellos dejaban un neumático o una herramienta por algún sitio, yo me iba ahí y decía, bueno, si quieres el garaje entero, te lo damos, para decir que tú a tu lado. Y Mick me dijo, Doohan me dijo, Burgess me dijo, cuando llegaban los nuevos motores, pues te acuerdas, cambiaban de motores con cada entrenamiento si querían, no hubo límite de motores. Yo incluso me acuerdo, incluso en la época de 4 tiempos, Ducati tenía una pequeña vagoncito para llevar los motores rápido de un sitio, cambiaban después de entrenos. Cuando llegaban los nuevos motores Honda, todos relucientes, Burgess, la noche anterior tendrían, digamos, 6 motores puestos en el garaje, todos sin ponerles en un lado u otro, simplemente contra el muro. Entonces, los motores de Mick los pulían y los motores de Alex, algunas veces decimos, lo ensuciamos un poco, para que cuando Mick llegue al garaje, dice, estos son mis motores, los que brillan, ¿verdad? Entonces, este fue el ambiente que tuvo que enfrentarse Alex Crivillé. Y el duelo entre estos dos era tremendo. Al final, la ventaja era para Mick sobre Crivillé, 5-4. Pero yo me acuerdo cuando Alex le ganó a Mick 2 veces consecutivas en el 96, el mismo año que hubo la invasión de público en Jerez. Doohan, la gente no sabe. Doohan era frío, pero no era malo. Algunos pilotos hablas mal de ellos o dices algo que no es favorable y enseguida ya están cabreados. Mick Doohan solo se enfadó conmigo una vez. Era porque yo dije por la tele que él estaba débil aquel día
porque le había picado una, ¿cómo se llama? Abeja. Una abeja. Hey. Y es verdad, pero lo que pasa es que yo no sabía que la palabra bee, abeja, en inglés mío, en australiano, en Australia, dicen wasp. Y bee es una mierda. Bee es como una mosca. Y como yo había dicho por la radio Claro. que le habían picado la mosca, se enfadó. Y cuando bajo de la cabina, me encuentro con Duhan con los brazos cruzados sobre su vespino, a pie de la escalera, diciendo, a que me ha picado una oveja, ¿eh? Y tuve que explicarme todo eso. Y una vez Toby Moody, que era mi compañero de comentaristas, dijo, Mick se ha caído en la trampa de dejar que Cuvier le pase de nuevo por el interior. Cuando salimos de ahí otra vez nos encontramos con Mick. Me he caído en la trampa, ¿eh? Y no has visto que le he dejado pasar para adelantarle en la próxima curva. Y el Toby dijo, bueno, lo siento mucho. Y dice, a mí no me das disculpas. Tienes que ir ahí al motorhome y decírselo a mi madre, que está muy cabreada. Y yo cuando me marché del circuito en el coche de alquiler, me acuerdo viendo a Toby tocando la puerta para pedirle disculpas a la madre de Mick. Bueno, Duhan solo corrió 7 años. Estaba implicado 22 veces, ganó 10 y perdió 12. No era, pero este es muy normal, entonces, pues, porque cuando tú estás disputando una carrera de última décima, estás corriendo contra los mejores de la parrilla. Claro. Entonces, Mick ganó el 40% de sus duelos apretados. Próximo candidato a Terminator, ya te lo puedes imaginar, que es Alex Crivier. Pero lo que es increíble de Alex Crivier, ganó 15 grandes premios y un título, solo 15 grandes premios, pero de aquellos 15, 12 eran carreras decididas por menos de una décima. Es decir, carreras fáciles. ¿De una décima o de un segundo, no? Imagino. Perdón, de un segundo. Sí. Sí, por un segundo. Y desde el principio, Crivier era, una vez que estaba en contacto, es decir, el problema para él era tener el ritmo, entrenamientos, que todo vaya bien, pero cuando tenía su día, la primera vez en su primer año de rookie, ganó a John Kocinski por 7 décimas en Assen. Después, en el 95, perdió a Duhan en Assen por 1 décima y ganó a Ito en Cataluña. Y después hubo una época cuando en el 98 y 99, Alex Crivier ganó a Duhan 3 veces seguidos. Y aquellas 2 victorias en el 96 eran las más anteriores, eran las que le dolían a Duhan, porque le ganó por medio segundo en Austria, y esto es el mismo año de lo de Jerez. Cuando el público invadió la pista en Jerez, esto es una carrera que yo creo que Alex lo hubiera ganado, lo tenía bastante bien. El director de carrera tenía que haber sacado bandera roja, no lo hizo, y esto le dolió mucho a Alex. Y le ganó en Austria y después por 2 milésimas le ganó en la República Checa. Hasta que Tony Elias hizo lo mismo a Valentino Rossi por 2 décimas en Portugal, en la famosa carrera de 2006, nadie había igualado esto. Si miras en el libro de Petete, verás que hay una carrera falsa del todo, que pone de Giacomo Agostini y Barry Sheene acabado una carrera empatados en el tiempo. Lo que pasa es que la foto demuestra que Sheene tiene una ventaja de media moto. Entonces, Crivier, resumiendo, vamos a ver su hoja. Crivier estaba implicado en 20 carreras decididas por menos de un segundo, ganó 12 y perdió 8. Y esto le da pues un porcentaje de victorias de 60%, un poco menos que Kevin Swans. Entonces,
llegamos ya a la época más reciente y llegamos al verdadero Terminator. Y me da cierta alegría poder darle a Valentino Rossi un título más porque se ha marchado de un mundial tras una temporada un poco triste, pero Rossi, sí, Rossi, simplemente mirando los números, Rossi ganó 89 grandes premios. 40 de ellos lo ganó por menos de un segundo. No, 45. Ganó 30 y perdió 15. ¿Sabes? Entonces ganó el 67%, digo, 67% de sus carreras apretadas. ¿Quién ha sido su máximo rival durante todo este tiempo? El único que realmente le ha molestado mucho ha sido Sete Gibernau. Sete en el 2003, Sete le ganó en 3 carreras consecutivas por menos de un segundo. Y a partir de la mitad, a partir de la República Checa, en el 2003, Valentino ganó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 carreras consecutivas decididas por menos de una décima, siempre cuando la diferencia era menos de un segundo, no una décima, un segundo, ganó Valentino. ¿Sabes? Si tú divides la carrera deportiva de Valentino Rossi en 2 partes, antes de Ducati y después de Ducati, parece 2 pilotos diferentes totalmente. Sí. Si Rossi se hubiera jubilado antes de entrar en Ducati, estaríamos hablando de él como el mejor de todos los tiempos y el único rival sería Mark con los números que están acumulando ahora. Entonces, yo creo que podemos decir, bueno, como he mencionado a Mark, vamos a sacar su hoja para comparar, pero no podemos llegar a ninguna conclusión porque Mark todavía tiene una carrera deportiva por acabar. Mark ha ganado 13 y ha perdido 13. Es decir, 26 carreras decididas por menos de un segundo. Un 50, ¿no? Ya. Y el rival que más le ha fastidiado, por supuesto, ha sido Dovizioso. Dovizioso le ganó 6 veces y Mark 2 veces a él en las mismas circunstancias. Lo único que yo diría todo eso es que algunas veces piensas, si yo quito de estas carreras que ha ganado Dovizioso, si quito Mark de la parrilla, Dovizioso hubiera ganado por 4 o 5 segundos. Entonces, tal vez lo que pasa es que, aunque perdió carreras contra Dovizioso, estaba colocando la Honda mucho por delante de donde la Ducati, donde la Honda hubiera estado si no fuera por Mark. Pero es igual. Yo creo que podemos decir que el Terminator al final es Valentino Rossi. Sí, porque el porcentaje es similar al de Kevin Schwantz, pero claro, el volumen de carreras es mucho, mucho mayor. Entonces, bueno, pues un título más para el 46, de quien no sé cuánto hablaremos en este 2022, pero se va a hacer raro, desde luego, ¿no? El otro día lo comentaba con un par de colegas periodistas que va a ser muy difícil no verle en parrilla, no comparar con él y demás, pero bueno, hay que pasar página también en ese sentido y estará presente con su equipo. ¿Tú crees que irá a todas las carreras y demás? Valentino no. Valentino es piloto y no hay nada que le aburre a un piloto como ver a un circuito y no correr. Es decir, él hará las apariciones obligatorias, pero está con su nuevo mundillo de coches y además ha dejado el equipo en buenas manos con Pablete Nieto. Sí, y además con Gelete también en Moto2, o sea que, bueno, Exacto. A ver cómo les va. Denis, nos despedimos recordando que este episodio ha sido patrocinado por MIPS, esa tecnología que reduce el daño cerebral en caso de caída, de impacto con una moto.
y recomendando, por supuesto, a todos nuestros oyentes a que utilicen cascos con MIPS. Y nada, volvemos en unos días para comentar los test, para alguna otra nueva sección. Y nada, dime, adelante. No, yo quería comentar que hablando de MIPS, hace unos días ha pasado por aquí, por el pueblo, porque aquí en Ujú. invierno, como hace buenos tiempos, hay mucho ciclismo. He notado y he hablado con algunos de los participantes y lo de MIPS viene a ser pues bastante corriente en los cascos para los pilotos de ciclismo. Sí, incluso también hay para otras disciplinas. Estaba antes echando un vistazo a la web y para snowboard, por ejemplo. En definitiva, para todos los deportes que sabemos que, bueno, que tienen un cierto riesgo y que pues siempre hay que apoyar este tipo de proyectos que contribuyen a fomentar la seguridad. Denis, nos vemos en los próximos días a ver qué nos deparan estas jornadas de test. Seguro que son muy interesantes porque no sé qué opinas, pero a mí esto de los test casi que es lo que más me gusta porque estoy como un niño con zapatos nuevos y seguro que son muy interesantes. Un abrazo Sobre y todo sí, sí, sobre todo los test de este año, después de, como hemos dicho, dos sí, años de motores congelados, esto va a ser muy interesante. sí, totalmente. Pues lo dicho, cuídate mucho. Si puedes enviarnos algún vídeo de esos coyotes y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Ok, y hablando de esto de Sí, todos los tiempos, la verdad es que hay tanta información que es imposible compartirlo todo. Seguro que mucha gente ha preguntado, ¿y Dani Pedrosa cuántas ya. carreras ha ganado, perdido Max Biaggi? Pues mira, lo que voy a hacer, porque Ujú. me sobraba mucho, porque si no os voy a Normal. agobiaros a todos con números, hacer una cinta americana por escrita con alguno de estos números, que es muy interesante sobre quién es el Terminator y por qué. Me parece una gran idea, seguro que todo el mundo lo agradece, yo el primero, así que nada, esperamos ese texto. Un Vale, abrazo, pues hasta la próxima. adiós.